Entonces, damos comienzo entonces a esta clase número 5 de escatología, martes 15 de agosto del año 2023. Hemos dicho desde un principio, cuando comenzamos y cuando hicimos este paréntesis para ver en tres clases, en tres martes, sobre si un creyente que ha nacido de nuevo puede perder su salvación, ¿cierto? Cada uno de ustedes, en la medida que estudió, cada uno de ustedes, en la medida que leyó los PPT y volvió y indagó más allá, tomará sus propias conclusiones respecto a lo que enseñamos en estas tres clases. Pero volvemos nuevamente, cerramos el paréntesis y decíamos que la profecía encierra el deseo de Dios para su pueblo de todos los tiempos, desde Génesis 3:15 en adelante. Cuando Dios envió a sus profetas, sin lugar a dudas, es porque de alguna manera su pueblo se desvió, ¿cierto?, del conocimiento original que Dios en el Antiguo Testamento le reveló a través de ellos y posteriormente los apóstoles en el Nuevo Testamento. El pueblo, sin lugar a dudas, se ha desviado de lo que Dios esperaba de ellos. Pero hoy en día también tenemos una mirada un poquito dividida respecto a estos temas. Por lo tanto, en la profecía vemos que el Señor espera que creamos correctamente y actuemos correctamente, ¿cierto? O sea, que tengamos una correcta ortodoxia. Y ortodoxia tiene que ver con una mirada bíblica o el desarrollo bíblico, el desarrollo de una doctrina en particular, ¿cierto? Esto de la escatología, que tiene que ver con los hechos futuros. ¿Qué es lo que primero la Biblia dice? ¿Qué es lo que los padres de la iglesia primitiva de los siglos 2, 3 y 4 dijeron respecto a este tema? ¿Y cuál ha sido el desarrollo histórico de esta doctrina hasta el día de hoy? Todo eso es ortodoxia en este sentido de la escatología. Y una correcta ortopraxis de la teología que tiene que ver con la práctica de la misma, ¿cierto? Una cosa es la correcta ortodoxia de la adoración, podemos aprenderla, podemos pasar clases y clases aprendiendo sobre la correcta adoración de la llamada ortodoxia, pero una cosa es muy distinta, amados hermanos, es la ortopraxis, ¿cierto? O la práctica de la adoración, que eso ya es un tema personal, pero debemos hacerlo como Dios demanda que lo hagamos. Dios ¿acepta el desorden en la iglesia? Claro que no. Dios es un Dios ordenado. Por lo tanto, esa es la ortodoxia, esa es la ortopraxis, perdón, ¿ya? Para que podamos entender estos dos términos que siempre voy a estar hablando y me han dicho que han aprendido respecto a estos términos que, si bien es cierto, son términos académicos, pero son necesarios que ustedes como estudiantes los conozcan. La profecía en la Biblia no es solo para decirnos, mira, esto sucederá mañana, esto ya sucedió, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con Israel? Bueno, al leer los libros proféticos, cada uno de nosotros debe buscar lo que Dios me enseña con respecto a lo que está mal en su pueblo y lo que necesitamos nosotros hacer. Por lo tanto, no debemos buscar solo los detalles de los eventos que van a cumplirse, sino también lo que el Señor demandó a los primeros oyentes con respecto al plan de Dios, con respecto a cómo nosotros debíamos esperar estos eventos, ¿cierto? Y eso nos lleva, por lo tanto, a que nosotros hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto. Y la última clase nosotros vimos el lugar de la escatología en la historia. Aquí dice Hockeman, dice que la escatología no debe ser considerada como algo que se halla solo en libros como el libro de Daniel y Apocalipsis y algunas partes de Primera de Tesalonicenses y otros libros más, sino como un aspecto integral de toda la revelación bíblica, como algo que domina y permea el mensaje entero de la Biblia. Louis Berkhof, ¿qué dice al respecto, cierto? Ese gran teólogo, ¿cierto? Hablando de la relación de la escatología con la dogmática. La dogmática tiene que ver con la correcta interpretación. Es la única división, la escatología, de la teología, en la cual todas las otras divisiones encuentran su importancia y llegan a su conclusión final.
En este mismo sentido, Berkov, citando a R.B. Kuiper, dice: todas las otras materias dejan algún problema sin consultar, a los cuales la escatología debe proporcionar la respuesta, haciéndola la verdadera cúspide de la teología sistemática. Creo yo que es de mucha importancia, ¿cierto?, notar que todas las confesiones antiguas tratan la escatología como un sistema totalmente distinto al dispensacionalista premilenial. Después voy a explicar estos dos términos. Bueno, el meollo de la confesión de los cristianos primitivos no era presentar a Jesús como el Salvador, sino como el Señor, el Curios. Lo que salva es la confesión de Jesús como el Señor, como dice Romanos 19, ¿cierto? Que si confesamos al Señor con nuestra boca y creemos en nuestro corazón. Bueno, y la esencia del evangelio de los primeros cristianos era: Jesucristo es el Señor, como dice Pablo ahí en 2 Corintios. Por lo tanto, vamos a ver a lo largo de la historia, vamos a ir viendo qué importancia tienen las confesiones de fe, ¿cierto? Bueno, creo yo que es importante consultar a las confesiones antiguas que nos entregan una mirada histórica de la escatología. Por ejemplo, qué es lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 32 y 33, el Catecismo de Heidelberg, ¿cierto? El capítulo 46 y 52, la Confesión de Fe de los Países Bajos o de los belgas, artículo 37, ¿ya? Por lo tanto, amados hermanos, eso fue lo que, a modo de resumen, nosotros vimos hace un mes atrás más o menos. Y hoy día, ¿cierto?, vamos a ver la escatología dispensacional versus la teología del pacto, o la teología reformada respecto a esta mirada de los hechos futuros, ¿ya? En este punto no estoy interesado de ninguna manera en persuadir a ninguno de ustedes sobre uno u otro punto de vista de la escatología. No es mi intención. La intención, nosotros como instituto, como lo hicimos en el tema de la salvación, es exponer los temas. Yo me atreví a decir cuál era mi posición, y aquí también me voy a atrever a decir cuál es mi posición, pero nosotros, con un compromiso con el pastor Jorge, como instituto, siempre vamos a dar las dos miradas, entendiendo que usted puede dejar de abrazar una y abrazar la otra, entendiendo que una tiene más fuerza teológica o bíblica respecto de la otra. Sino enfrentar dos posiciones que nos ayudarán a comprender mejor las diferencias y por qué cada uno de ellos piensa escatológicamente como piensa. Y ante esto debo decir que la diferencia entre el dispensacionalismo, ¿ya?, y la teología del pacto o la teología reformada pasa por un solo tema: la forma de acercamiento o la forma en cómo interpretamos las escrituras. No he dicho nada nuevo, porque en todas las miradas, en todas las escuelas escatológicas, respecto a la soteriología, respecto a la escatología, respecto a la doctrina del Espíritu Santo, es la forma de acercarnos en cómo interpretamos las escrituras. Pero la escatología tiene una relevancia importante porque hay dos miradas bastante profundas respecto a cómo interpretamos determinados pasajes. ¿Se acuerdan que nosotros en clase pasada vimos las diferentes miradas una interpretación literal versus una interpretación más temática? ¿Se acuerdan que lo vimos hace como unas buenas clases atrás? Bueno, forma de interpretar las escrituras en ambas escuelas. El dispensacionalismo y la teología del pacto. Bueno, el dispensacionalismo habla de una interpretación literal casi en toda la mirada que la Biblia menciona su posición. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Apocalipsis, capítulo 20, ¿cierto?, que el último libro de la Escritura, ¿cierto?, el capítulo 1, quiero leer, el versículo 1 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Pregunta: según el dispensacionalismo, esto debiera ser literal, ¿cierto? Porque la forma de interpretar las escrituras
desde la mirada dispensacionalista es que la interpretan de forma literal, es decir, lo que yo leo es literal. ¿Se entiende? Sí. Sí, correcto. Entonces, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Perdón, ¿el ángel salió de dónde? ¿Del abismo con una llave y una gran cadena en la mano? No. Ya. Sigamos, continuemos. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es desde el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Perdón. Y aprendió al dragón. Aquí la misma escritura nos está dando la respuesta de quién es el dragón. Por lo tanto, ahí ya no es literal el dragón, sino que la misma palabra nos da la interpretación, ¿cierto? Y lo ató por 1000 años. Y este es el gran abismo que existe en estas dos miradas. Dejen sacar mi lapicito. Es la mirada dispensacionalista con la mirada del pacto o reformada. Esto del versículo número 2, y lo ató por 1000 años. ¿Estos 1000 años son literales o es alegórico? Buena pregunta. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. ¿Son literales esos 1000 años? ¿O son alegóricos? Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, ¿qué más tenemos acá? En cambio, la teología reformada o la teología del pacto es literal siempre que el texto lo permita. Aquí en este caso, ¿cierto? De su boca sale una espada aguda. Perdón. Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Bueno, ¿qué es lo que dice la teología del pacto? Que esto no es literal, que esto es alegórico. Me explico, ¿cierto? Vamos entrando ahí en tierra derecha. ¿Qué dice el dispensacionalismo? Tiene una mirada, una interpretación escritural futurista. Es decir, hay eventos que la Biblia describe y dice la mirada dispensacionalista que esto va a ser cumplido en el futuro, como por ejemplo, Daniel 9:27, ¿cierto? Daniel 9:27, ¿cierto? Daniel. ¿Dónde estás, Daniel? Por favor, apárecete, Daniel. Daniel, ¿dónde estás, Daniel? Daniel, aquí está Daniel. Dios mío, se me perdió. Aquí está Daniel. Daniel 9, ¿cierto? El versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Ya? ¿Cierto? Y sobre tu santa ciudad para determinar. Pero vámonos al 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bueno, el dispensacionalismo le da a este versículo 27 una mirada futura, que esto va a ocurrir cuando venga el rapto de la iglesia, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hemos hablado algo sobre esto? Es decir, aquí se cumple cuando ya, según esta mirada, dice que Cristo viene por su iglesia de manera secreta a buscar a la iglesia, a los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y los va a llevar a alguna parte del universo y a esperar 7 años, que es lo que dice el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bueno, una semana para la escatología son 7 años, por si acaso. Después vamos a explicar más sobre ello. Luego, por otro lado, la forma de interpretar las escrituras en ambas escuelas, del punto de vista de la teología del pacto o reformada, dice que Daniel 9:27 ya ocurrió. ¿Y ocurrió cuándo? Ocurrió, ¿cierto?, en el año 70, en Masada, ¿cierto?, cuando Israel, ¿cierto?, en el año 70, por el emperador Tito, destruyó, ¿cierto?, ya en forma definitiva y esparció a Israel, a los israelitas, a los judíos de aquel entonces, los esparció, e Israel dejó de ser una nación. Se dan cuenta que son dos miradas, una futurista y otra preterista, que ya pasó, ¿cierto? Bien, ¿qué es lo que dice además? Y esto es súper importante, el dispensacionalismo. El dispensacionalismo dice que Israel habla de dos pueblos separados. Dice que Israel es distinto de la iglesia. Déjame ver si puedo hacer una iglesia aquí.
Bueno, ahí está, una iglesia. Dice que es distinta a la iglesia, que son dos pueblos separados, ¿cierto? Vamos a explicar muy bien hoy día ese tema. Pero en cambio la teología del pacto o la mirada reformada dice que es un solo pueblo, como dice Jeremías 31:3, ¿ya? Vamos a explicar un poquito más que eso. ¿Qué dice la escuela dispensacionalista respecto a la segunda venida de Cristo? Dice que son en dos etapas, una secreta y la otra visible. En la secreta, Cristo viene a buscar a su iglesia, se la lleva a algún lugar del universo, pasan 7 años y ahí viene con la iglesia, ¿cierto? Y ahí viene a destruir en la batalla de Gog y Magog, ¿cierto? Hay toda algo ahí que me cuesta un poquito creer lo que la mirada dispensacionalista tiene. Y ahí, ¿cierto? Ellos aplican el tema de los 1000 años, que aquí comienzan los 1000 años, cuando Cristo viene con su iglesia ya, ¿cierto? La sacó de la tierra y después viene con su iglesia, ¿ok? Pero ¿qué nos dice la teología del pacto? Que la segunda venida es visible, física y gloriosa. No hay dos venidas, dos etapas, como lo dice el dispensacionalismo, que es una sola venida. Bueno, es su segunda venida, que es visible, física y gloriosa. ¿Okay? Vamos a ver un poquito más de eso. Espero que alcancemos, si no, lo dejamos para la próxima clase. Bien, vamos. Sí, dígame. Yo estoy tratando de leer en la Biblia que tengo ahora, que habla del dispensacionalismo, sí. Pero leyendo más adelante, en la interpretación, dice, me llama la atención, la del rapto de los santos. Ya. ¿Cuál es la pregunta? O sea, ¿cuál es Pues porque usted no lo señala. Entonces, como estoy leyendo que usted no lo señala, entonces pues me llama la atención. No, lo que yo indiqué acá es la forma de interpretar la escritura que tiene ambas escuelas. La escuela dispensacionalista interpreta la escritura de un punto de vista literal, de un punto de vista futuro, señala que hay dos pueblos separados, la iglesia e Israel son dos pueblos separados, ¿cierto? Y respecto a la segunda venida dice que viene en dos etapas, una secreta y la otra visible. Por otro lado, o la vereda del frente, está la posición reformada, que es la Biblia que usted tiene, que dice que es literal siempre y cuando el texto lo permita. ¿Correcto? Porque leíamos Apocalipsis capítulo 20, los versículos 1, 2, 3 y 4, que es, digamos, claro. Y ahí dice que hay un solo pueblo, que no son dos pueblos. Y respecto a la segunda venida, dice que es visible, física y gloriosa, ¿ya? Pero eso de que usted me menciona, hermana Marta, lo vamos a ir viendo en detalle. Solamente estamos dando los primeros brochazos para que podamos entender que hay dos miradas. Sí. Yo no voy a hablar de la mirada post-tribulacionista porque no tiene muchos adeptos. Estas dos, fíjese que si usted hace una encuesta, y yo quisiera en este minuto hacer una encuesta entre ustedes, y yo le pregunto, ¿Cristo viene a raptar a la iglesia? ¿Cristo rapta a la iglesia, la saca de este mundo? Y yo creo que no me equivocaría en decir que en gran medida, ¿cierto?, el mundo pentecostal cree eso. Pero vamos a ir viendo, no estamos dando los primeros brochazos, ¿ok? Está bien. Ya, veamos la mirada dispensacionalista. Y ojo, el cine aquí ha ayudado bastante con esta mirada dispensacionalista. Han salido películas, Nicolas Cage, ¿cierto? Hace como 3 años atrás sacó una película, fue un protagonista de esa película, y sobre la mirada dispensacionalista, ¿ya? En Estados Unidos existe una gran masa de cristianos que creen en el dispensacionalismo. El mundo pentecostal en Estados Unidos, en un 95-96% cree en la mirada dispensacionalista, ¿sí? Bien, veamos entonces esta mirada, veamos las principales creencias del dispensacionalismo.
Voy a describir ahora cada una de las dispensaciones o eras de tiempo en las que se divide la historia del mundo. Bueno, los dispensacionalistas dividen la historia bíblica en 7 dispensaciones. 7 dispensaciones. La primera de ellas es la etapa de la inocencia. Esta es una etapa de tiempo que es una etapa, ¿cierto?, de tiempo que comprende desde Adán hasta la caída, en donde se pierde la inocencia del ser humano y en donde comienza una forma diferente de relación entre Dios y la creación. Luego tiene la etapa de la conciencia, desde la caída hasta Noé. Aquí Dios vuelve a hacer un pacto con su creación y las relaciones cambian, ¿ya? Luego está la tercera dispensación, que denominada por los dispensacionalistas como el gobierno humano, desde el diluvio hasta Abraham, Génesis capítulo 12. Luego está la cuarta dispensación, ¿cierto?, que se le denomina la promesa, que desde Abraham, Génesis capítulo 12, hasta el Sinaí, hasta cuando Moisés, ¿cierto?, levanta las tablas de la ley. Aquí la voluntad de Dios se manifiesta por medio de la promesa hecha a Abraham y a los patriarcas, ¿cierto? Luego está la quinta dispensación, que es la ley, Éxodo capítulo 20, desde el Sinaí hasta la cruz, es decir, desde que Moisés sube a buscar las tablas de la ley, ahí en Éxodo capítulo número 20, ¿cierto? Este es el periodo de tiempo en donde la relación de Dios con la humanidad estaba dada exclusivamente por las leyes dadas a Moisés, ¿ok? Esto se le llama la quinta dispensación, llamada la ley. Luego la sexta dispensación es la dispensación de la gracia. Según los dispensacionalistas, aquí es donde recién se manifiesta la gracia de Dios. Antes no había gracia. Y esta gracia, ¿cierto?, solo es para la iglesia. Y durará hasta que Cristo arrebate a la misma. Arrebatamiento, antes de la tribulación, antes de los 7 años de Daniel 9:27, dicen los dispensacionalistas. Antes, por lo visto, interpretamos que el dispensacionalista o el teólogo o el hermano que abraza esta mirada escatológica, y está bien, si lo quiere creer, está bien, señala que la dispensación de la gracia, es decir, Dios no actúa con gracia en el Antiguo Testamento, sino que actúa a través de pacto y actúa a través de la ley, como lo vimos en la cuarta y quinta dispensación. Y en la sexta dispensación, la dispensación de la gracia, comienza, ¿cierto?, cuando la iglesia, según ellos, se establecía ahí en Hechos capítulo número 2. Luego está la séptima y última dispensación, que es la dispensación de la tribulación. Bueno, la mayoría de los dispensacionalistas inserta aquí un periodo de tiempo de gran sufrimiento para el ser humano, incluido el pueblo de Israel, quien permanecerá en la tierra en este tiempo. Y la octava dispensación es la del reino. Comprende un reinado de 1000 años, de Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 y versículo 4, desde la segunda venida de Cristo hasta el juicio final. Y nosotros, acuérdense que establecimos con las Escrituras que existen 2 siglos, el siglo presente y el siglo venidero. Y dijimos que el siglo venidero era cuando Cristo viene por segunda vez, de ahí para adelante es el siglo venidero. Y todo lo que hemos vivido desde Génesis hasta la segunda venida, la Biblia le llama el siglo presente. Por lo tanto, ya ahí estamos con una mirada distinta a lo que el dispensacionalista cree respecto al reino. Como he mencionado, el hermano dispensacionalista afirma que en cada una de estas dispensaciones las relaciones y demanda de Dios para la humanidad son totalmente diferentes. Como ejemplo de esto, John McGray compara que cuando Caín mató a Abel, Dios pone una señal para que nadie pueda matarlo, mientras que muchos tiempos después, a partir del diluvio, Dios demanda que cuando alguien quite la vida de otra persona, la vida suya será quitada. No tiene mucho severo. Esto dice él, es porque las demandas de Dios para la humanidad han cambiado. ¿Ya? Es decir, al principio
dice este teólogo dispensacionalista John McGay, ¿cierto? Dice que la forma o la orden que Dios le dio a Caín, ¿ya? Cuando mató a Abel, pone una señal en su frente para que nadie pueda matarlo, pero dice que Dios tiene otra manera más de tratar desde Noé en adelante, y cambia la demanda, ¿cierto?, a la humanidad de manera distinta ahora. Es decir, que podía hacerlo distinto a través de la ley. Una de las creencias clásicas de este sistema de interpretación es la separación marcada que existe entre Israel y la Iglesia. ¿Qué dicen los teólogos dispensacionalistas o los hermanos que creen abrazan esta mirada teológica? Entre ellos tenemos, me diría yo, casi el 100% de las iglesias pentecostales, diría yo que las asambleas de Dios, y cualquier otra denominación que exista por ahí que no abraza estas creencias históricas, son dispensacionalistas. Bueno, creo yo que mientras Israel es el pueblo de Dios, la iglesia es solo una realidad temporal, dicen los dispensacionalistas, de la cual no se dice nada en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, que la iglesia es un paréntesis en la voluntad de Dios. Es decir, muchas de las promesas dadas a los israelitas en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver en detalle, no se cumple en realidad ahora en la iglesia, que la iglesia solamente es un paréntesis. Es decir, Dios trata con Israel, Israel cuando Cristo muere, ¿cierto?, sufre una ceguera espiritual, pero la iglesia es como un paréntesis. Es un paréntesis, ¿cierto? Aquí está la iglesia. Perdonen que no tengo cómo dibujarlo bien, ¿ya? Que la iglesia es un paréntesis, ¿cierto? Y que las promesas hechas a los patriarcas, a los padres de la iglesia, a los patriarcas, perdón, Abraham, Jacob, ¿cierto?, son cumplidas posteriormente en Israel, no la iglesia, que la iglesia, ¿cierto?, es un paréntesis, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que cree el dispensacionalista. Entonces, dicen que el cumplimiento de estas promesas a Israel será en un tiempo futurista. Acuérdense que la mirada dispensacionalista o la forma de interpretar es futurista. Acordémonos, aquí está. Ahí está, ¿ves que es futurista? Es futurista. Cree que las promesas hechas a Abraham, a los patriarcas, las va a heredar Israel, por supuesto, el Israel étnico, ¿cierto?, en el futuro. Y no, eso, la verdad es que es un poco difícil, pero vamos a ir viendo un poquito más esto. Ya. Y, por lo tanto, el destino final, tanto de los unos como los otros, es diferente. Por un lado, la iglesia tiene un destino, Israel tiene otro destino, porque recuerden que la forma de interpretar que tiene el dispensacionalista es que existen dos pueblos. Israel es un pueblo y la iglesia es otro pueblo. Ya que solo el pueblo de Israel heredará la tierra, mientras que la iglesia participará de una eternidad celestial solamente. Ojo con eso. Dice Anthony Hoekemann en su libro La Biblia y el futuro, que muy gentilmente nos compartió nuestro pastor José Miguel, lo siguiente: el dispensacionalista cree que a lo largo de las edades Dios está siguiendo dos propósitos distintos. Uno, por un lado, relacionado con la tierra, con un pueblo terrenal, étnico, en cierta manera los judíos, comprendiendo objetivos terrenales, que es el judaísmo. Y el otro, en tanto, está relacionado con el cielo, con un pueblo celestial, y comprendiendo objetivos celestiales, que es el crecimiento. Eso es lo que dice Anthony Hoekemann respecto a lo que es el dispensacionalismo relacionado con Israel y la iglesia. Número 1. Vamos a entrar ahora en detalle. Todo lo que vimos era introductorio. Cristo regresa en el aire a buscar a los suyos. En el libro ¿Qué podemos saber sobre el fin de los tiempos?, Martin R. DeHaan nos presenta un calendario de eventos para el futuro.
el cual es el más aceptado por los teólogos dispensacionalistas. ¿Qué dice este señor? Dice, vamos a tratar de presentar un resumen de este. Dice, aquí ellos enseñan un regreso secreto de Cristo para el resto de la humanidad, pero en el que arrebatará a su iglesia y la llevará al cielo con él. Si yo le pregunto a cualquier hermano de cualquier iglesia pentecostal, me va a decir eso, que viene Cristo en secreto, viene en secreto para la humanidad, pero que va a arrebatar a la iglesia, la va a sacar, de ahí las películas estas de Hollywood, y le llevará al cielo a alguna parte ahí, a las bodas del Cordero, ¿cierto? Todo esto que alguno de ustedes, ¿cierto?, ha recibido, que los hermanos dispensacionalistas, ¿cierto?, reciben en algún minuto en sus iglesias locales. Para esto utilizan el texto de 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Se lo voy a leer. Esta carta que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo de manera secreta, no dice de manera secreta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, arpazo es en el griego, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Versículo 1 del capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ya. Entonces, basado en este texto, en este versículo, solo en este versículo, los hermanos dispensacionalistas creen que Cristo viene de esta manera. Hay un regreso secreto de Cristo, pero donde va a sacar a la iglesia y la llevará al cielo, y después pasan los 7 años de la tribulación, gran tribulación, 3 años y medio, y ahí viene Cristo en forma definitiva por segunda vez, basado en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Veamos algo más de esto. Misama, eso sí, viene siendo el rapto. El rapto secreto, que dicen los dispensacionalistas, ¿ya? Sí. Según algunas traducciones bíblicas, Pablo utiliza la palabra arrebatado, pero la palabra en griego es harpazo, como lo dije delante, que puede significar también apartarse de. En este momento también resucitarán los muertos en Cristo, ¿cierto? Y a partir de este momento comienza el periodo conocido como la Gran Tribulación de Daniel 9:27. Leamos Daniel 9:27. Delante lo vimos, aquí está Daniel, que estaba un poquito esquivo cuando lo busqué. Daniel 9:27 dice: y por otra semana, aquí está, ¿ves? Dicen los dispensacionalistas que cuando venga Cristo en forma secreta, comenzará de manera futurista. Recuerde que la interpretación de los dispensacionalistas, de nuestros hermanos dispensacionalistas, que los quiero mucho, los abrazo mucho, creen que le dan una interpretación futurista a este pasaje, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ve? Bien. A partir de este momento comienza el periodo conocido como la Gran Tribulación. Es decir, voy a hacer un dibujito. Estoy malo con los dibujos. Aquí comienza Daniel 9:27, y comienza también 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 y 17, pero también se le da el comienzo a Daniel 9:27, ¿cierto? Es decir, en el rapto de la iglesia, primero resucitan los muertos en Cristo, ¿correcto? Los santos del Antiguo Testamento aún no resucitan, sino que solamente son los santos del Nuevo Testamento, resucitan, y nos juntamos con ellos en las nubes, y Cristo nos lleva a alguna parte del universo. ¿Correcto? Que según este sistema de interpretación durará 7 años
que corresponde a la semana 70 de Daniel 9:27, que fue el texto que yo acabo de leer. Segunda mirada de la mirada dispensacionalista, manifestaciones del anticristo. Bueno. Disculpe, hermano Guillermo, nombró Daniel recién 4. ¿Me podría repetir el...? Daniel 9:27. No, y antes, pero antes del 9:27. Primera de Tesalonicenses, sí, capítulo 4. Sí, que está relacionado con Daniel. No, yo me equivoqué a lo mejor, pero es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. ¿Ah? Sí, ese lo estaba, incluso lo estaba cotejando en la Biblia. ¿Ya? Tesalonicenses 5. No, 4, 16, 17. No, es 4, 16, 17. 4. Que habla acerca de la venida del Señor. Claro. Pero después leyó. Leí el versículo 1 del capítulo 5. Sí. Cuando dije que, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Cierto? Sí, a lo mejor dije Daniel 4, pero no tiene nada que ver Daniel 4 acá, ¿ya? Disculpe. Sí, por eso que me llamó la atención de... Bueno, disculpe. Bien, continuemos. Muchas gracias por su inquietud. Manifestaciones del anticristo, ¿ya? En la mitad de este periodo de tribulación se manifestará un líder político, dicen los hermanos dispensacionalistas, que recibirá su poder de Satanás y estará acompañado de un falso profeta. Esto está descrito en Apocalipsis 13, versículo 1 al 11. Vamos a leerlo para darle la mirada bíblica, porque esa es la idea. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 en adelante, dice: me paré sobre la arena del mar. Esto está hablando de los pueblos. Cuando habla de... Ve, aquí, si yo interpretara esto de manera literal, ¿dónde se paró? ¿En la arena del mar? No, po. Arena del mar tiene que ver con el pueblo, con la sociedad. Ojo con eso. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. 7 cabezas. Y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Todo esto es alegórico, tiene otra interpretación. No podemos pensar que esto es literal, ¿cierto? Vámonos al versículo 10. El versículo 8, perdón. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Ves? Los moradores de la tierra son las arenas del mar. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, a partir de este momento, este líder mundial tendría mucho poder y engañará a mucha gente. Firmará un tratado de paz falso descrito en Daniel 9:27. Vámonos a Daniel 9:27. Recuerde que Daniel 9:27 dentro de esta semana, habla de 2 periodos dentro de esta semana. Daniel 9:27 dice: y por otra semana, bueno, una semana en el calendario escatológico son 7 años, para que ustedes, cierto, vayamos teniendo esta mirada, porque te dicen 7 años. ¿De dónde salen los 7 años de la tribulación? Bueno, salen de Daniel 9:27. Dentro del calendario hebreo, una semana son 7 años. Una semana judía son 7 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ponga atención. Y a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, comienza el rapto de la iglesia, comienza la tribulación, ¿cierto? Se manifiesta el anticristo, dicen los dispensacionalistas, y pasan 3 años y medio de paz, porque dice acá que y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Es decir,
terminan los 3 años y medio y comienza, ¿cierto?, esta persecución sobre Israel. Aquí termina el pacto de paz que el anticristo hace con Israel en esos 3 años y medio, ¿cierto? Y después vienen 3 años y medio para completar la semana de Daniel 9:27. ¿Se va entendiendo, cierto? ¿Hay alguna pregunta hasta acá que quieran hacer? Usted dijo 70 semanas. Sí, pues, si usted si va al versículo 24, ahí ya se completan las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Ve? Esta semana que estamos hablando de Daniel 9:27 es la última semana de Daniel. ¿Ya? Y también el cuerno pequeño de Daniel 7, versículos 7-28, o el príncipe que ha de venir, de Daniel 9, 26 al 27. ¿Qué dice Daniel 9, 26 al 27? Dice: así es. Después de las 70 semanas y 2 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 9, 26 y 27 habla, ¿cierto?, de Tito, el emperador. Pero aquí la mirada dispensacionalista dice que en estos 7 años vendrá el desolador, ese que los 3 años medios, ¿cierto?, destruirá a Israel, lo perseguirá, y si el que no se deja marcar por la bestia ahí en la frente o en la mano o el chip, andan tantas cosas polulando en el aire, que si el chip, la vacuna, ¿cierto? Si usted no se vacune porque ahí está metido el chip y usted va a ser identificado cuando venga la tribulación. No, por favor, hermanos. Ya, bueno, sigamos. Al final de este periodo de tribulación, que durará 7 años, Jesús vuelve a la tierra. Y ahí viene Cristo por segunda vez. Ojo, ahí donde Cristo viene por segunda vez. Con toda su gloria, como se lo describe ahí en Apocalipsis capítulo 19, para instaurar un reino de 1000 años, ¿cierto? Y aquí nos saltamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, donde dice que Cristo gobernará 1000 años y atará al anticristo, ¿cierto?, a Satanás, lo atará por 1000 años con una cadena, ¿cierto? Una gran cadena, ¿cierto? No sé qué tamaño será esa cadena que va a atar al anticristo y al diablo. Tercera mirada, Jesús instaura un reino de 1000 años, y aquí están los 1000 años, ¿cierto? Bueno, este es uno de los pasajes que ha sido más discutido en la historia de la interpretación bíblica. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 20. El reino de Dios como una realidad presente con connotaciones futuras, ¿cierto? Dice un autor por ahí. Existen algunas formas de interpretar este texto, pero los dispensacionalistas lo hacen de una forma premileniarista, es decir, que Jesús vuelve a la tierra antes del milenio, premileniarista, antes del milenio, antes de los 1000 años. Por eso que la mirada dispensacionalista es lo mismo que decir pretribulacionista, premileniarista, ¿ya? Son tres términos que dicen lo mismo. Si usted escucha por ahí, yo soy premileniarista, usted también es dispensacionalista y usted también es preterista, ¿ya? Por darle de una manera. Esto dicen ellos, será un reino terrenal, en donde se cumplirán las promesas hechas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Al final de este periodo, Satanás será liberado y por un poco de tiempo, engañará a los creyentes, pero Dios lo juzgará y luego lo arrojará a un lago de azufre y fuego. Bueno, el tema del reino de Dios ha sido, estimados hermanos y hermanas, discutido en gran manera a través de la teología bíblica. No obstante, parece que el dispensacionalismo ha avanzado en el estudio serio del tema. Aunque dentro del evangelicalismo, ¿cierto?, muchos han optado por un reino celestial y han olvidado la esencia del reino de Dios aquí y ahora, porque la mirada que debemos tener es aquí y ahora, ¿ya? No futurista.
el dispensacionalista ha propuesto bases sólidas para creer que no hay necesidad de un aplazamiento profético. En este sentido, hermanos amados, el aplazamiento profético de los 1000 años indica que a causa del rechazo de Israel hacia el Mesías, el reino davídico tendrá su cumplimiento en los últimos días. No obstante, parece que la ascensión de Jesús al cielo, ahí como lo describe Hechos capítulo 1, ¿cierto?, lo posicionó como el verdadero rey, el rey escatológico, cumpliendo así aspectos del pacto davídico, sin tener que reemplazar el todavía no. Porque ¿qué es lo que dicen los dispensacionalistas? Hablan del todavía no entra el reino de Cristo, sino que Cristo empieza a reinar desde los 1000 años, cuando Él venga por segunda vez. Pero Cristo ya está reinando con su Padre, ¿cierto?, a su diestra. Entonces, ¿por qué aplazar el concepto del reino de Dios y su conexión con el pacto davídico como algo totalmente futuro? Retomando la idea que ha perdurado en los hermanos dispensacionalistas, la Iglesia e Israel juegan dos papeles distintos en la profecía, ¿cierto?, que es el tema que vamos a ver en el número 4. Es decir, hay un plan diferente con la Iglesia y hay un plan diferente con Israel. Esto ha creado mucha discontinuidad en la Escritura. Aunque el hermano dispensacionalista propuso correcciones útiles, es decir, eliminó ciertos dualismos que existían como los dos nuevos pactos y los dos distintos eternos separados, es decir, intenta de unir a Israel con la Iglesia. La verdad es que si intenta unir a la Iglesia con Israel, se le cae su teología dispensacionalista. El milenio se refiere al periodo de reinado de Cristo de 1000 años, dicen ellos, mencionado ahí en Apocalipsis capítulo 20. El momento exacto y la naturaleza de lo que se describe en el milenio se debate desde 3 perspectivas, ¿cierto?, que solamente las voy a mencionar. El amilenianismo, que es la posición reformada, es decir, que Cristo ya está reinando, que los 1000 años solamente no es literal, sino que es alegórico. El premilenianismo, que es la mirada dispensacionalista, ¿ya? Es decir, nuestros hermanos dispensacionalistas creen en el premilenianismo, es decir, que Cristo va a reinar cuando Él venga por segunda vez, gobierna 1000 años. Me gustaría tener una pizarra, pero a ver si en la próxima clase instalo una pizarra. Pizarra. Sí, dígame, por favor. Sí, porque es que quiero seguirlo. Yo encontré aquí que dice: el reino milenial es espiritual. Sí, pues. No un gobierno político de los santos, y tiene lugar con Cristo ahora. No sí, importa que el creyente esté en el cielo o en la tierra. Exactamente. ¿Qué le pasa? ¿Se ve ahí la pizarra o no? A ver, déjenme ver, espérenme un segundo, hermano, porque me parece que voy a dejar de compartir y voy a el video lo voy a... Esperen un segundo. Y ahí sí, ahora sí, ya. Déjeme compartir y ya, mire. Espero que se note, me voy a correr más atrás. Ya, mire. Aquí está Cristo, ¿cierto? ¿Me alcanzan a ver? ¿Sí? Dígame sí o no nomás. Amén. Sí, mira bien. Ya. Ahí está. Los dispensacionalistas dicen que los 1000 años son aquí. 7 años, ¿cierto? Ahí, 7 años. ¿Ya? Dice que en estos 7 años de Daniel 9:27, Cristo viene por segunda vez, pero Cristo vino en forma secreta al comienzo de la tribulación, del inicio de la última semana de Daniel 9:27. Viene en forma secreta, saca a la iglesia, pero primero resucita a los santos del Nuevo Testamento.
lo que dice 1 Corintios capítulo 15, o 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos presentes, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y Cristo nos va a llevar a alguna parte del universo. Pasan 7 años, 3 años y medio, 3 años y medio, se va anotando, y esos 3 años y medio, cuando terminan los 7 años de Daniel 9:27, Cristo viene con la iglesia, y aquí comienzan los 1000 años. Esa es la mirada pretribulacionista, la mirada dispensacionalista. Pero la mirada reformada, que lo vamos a ver en las próximas clases, comienza cuando Cristo resucita ahí en 1 Corintios 15, Él se va a reinar con su Padre, ya está reinando, solo va a consumar su reinado en su segunda venida. ¿Ya? Bien, espero que le haya quedado un poquito más claro todo este tema del milenio. Voy a mandarle algún videíto más de un par de minutitos ahí para que usted pueda mirarlo, ¿ok? Sí, continúo entonces. ¿Cómo vamos en la hora? A ver. Ya, me queda. El gran juicio final y reinado eterno. No vamos a alcanzar a ver la diferencia entre Israel y la iglesia. El gran juicio final y el reinado eterno. Dice que Dios resucitará a los muertos que no creyeron en Él y los juzgará arrojándoles juntamente con Satanás al lago de fuego. La pregunta, ¿cuándo los va a sacar? ¿Cuándo los va a juzgar? Ya. Miren, vamos de nuevo. Aquí está Cristo. Estamos en la dispensación número 7, que es la dispensación estamos en la dispensación número 7, ya, que es la dispensación de la gracia, aquí, ¿sí? Y están los 7 años, ¿ya? Y Dios resucitará a los muertos que no creyeron en Él y los juzgará arrojándoles juntamente con Satanás al lago de fuego. ¿Cuándo? Cuando terminen los 1000 años. Cuando terminan los 1000 años, es decir, después que Cristo resucite, venga por segunda vez con la iglesia, Satanás es atado por 1000 años, ¿ya? Aquí está el juicio a las naciones, el juicio a todos los muertos que no creyeron en Él, que es la segunda resurrección que hablan los dispensacionalistas. Y los juzgará arrojándoles juntamente con Satanás al lago de fuego, aquí. ¿Cierto? Aquí será el lago de fuego donde Satanás es echado junto con aquellos que no creyeron en Cristo, que es al final de los 1000 años que menciona los hermanos dispensacionalistas. ¿Se va entendiendo, hermano? Sí, Daniel, por favor. ¿Eso se daría en el juicio del trono blanco? Correcto, de Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, me parece que es. Sí. Sí, por ahí parece que. Pero ahí, por ejemplo, siempre he tenido una duda con respecto a eso, porque hay una parte que dice que se abrieron los libros y se abrió otro libro, y dice que a los que no se encontró inscrito en ese libro, fueron lanzados al lago de fuego. Entonces me da a entender, por eso voy para allá. Entonces me da a entender, como dice que a los que no se encontró inscrito en ese libro fueron lanzados al lago de fuego, me da a entender a mí que sí hay gente que va a estar inscrita en ese libro. Entonces, eso no lo tengo claro con respecto a ese juicio. Sí, ¿tú estuviste en la clase que hicimos sobre los 2 siglos, siglo presente y siglo venidero? No estuve. No estuve. Sería bueno, está en nuestro canal de YouTube, échale una mirada ahí, porque ahí lo que intentamos hacer nosotros con esa clase es establecer de que efectivamente, de manera ortodoxa, de manera clara, existen solamente 2 siglos, el siglo presente
desde Génesis hasta la segunda venida de Cristo y el siglo venidero, cuando Cristo venga por segunda vez, de ahí para adelante está el siglo venidero. Existen 2 siglos solamente, periodo de tiempo, en cierta manera, ¿ya? No existen estos 1000 años, perdón, no quiero todavía enredarlos con este que no existe, solamente estamos dando qué es lo que piensa la mirada dispensacionalista, Daniel, ¿ya? ¿Te parece? Sí, pero me llama justamente la atención eso lo que le decía yo, porque dice que a los que no se encontró inscritos en ese libro fueron lanzados al lago de fuego. Entonces me da a entender a mí que efectivamente va a haber gente que va a estar inscrito en ese libro. Entonces como que ahí me deja... Mira, te voy a responder, pero con esto voy a adelantarme con el problema que tiene el dispensacionalismo. Cuando termina el siglo presente, Cristo viene a juzgar, viene a reinar, viene a consumar su reinado, porque Cristo ya está reinando. Cuando Cristo ascendió al cielo aquí, cuando Él murió y resucitó, asciende al cielo, Él ya está reinando. Él no está esperando los 1000 años para reinar. Correcto. ¿Me entiendes? Pero nuestros hermanos dispensacionalistas dicen que Cristo está esperando venir por segunda vez. Aquí viene en forma secreta, ¿cierto? Aquí viene en forma secreta. Ya se saca la iglesia, después viene con la iglesia, y aquí comienza a reinar, ¿cierto? Por 1000 años, y aquí está el problema que tú me mencionas, porque viene aquí Apocalipsis capítulo 22, el juicio del gran trono blanco. Pero ojo, la mirada reformada dice que Cristo ya está reinando aquí, desde que subió al cielo, ¿cierto? Ahí en Juan capítulo 17 o 16, donde dice que no lo dejará huérfano, que irá a su Padre, ¿cierto? Le dejará el Consolador, el Paracleto. Él se fue a reinar con su Padre, Él está reinando, Él reina en nuestros corazones. Él no ha dejado de tener el control de la humanidad. Ojo con eso. Y Él ya está reinando. ¿Cuándo viene a consumar? Cuando termine el siglo presente, ahí Cristo viene a reinar con su iglesia. Y ahí hace el juicio a las naciones, Daniel. Y ahí los que no creyeron y no estaban inscritos en el libro de la vida van a ser juzgados. ¿Ya? Pero no nos adelantemos, pero esas son las 2 miradas, ¿te parece? Me parece. Ya, listo. Vamos con calma. Vamos con calma, piano. Entonces, piano. Sí, entonces, sí comenzará el reinado eterno de Dios en lo que el Apocalipsis llama la Nueva Jerusalén en los capítulos 21 y 22. Esta Nueva Jerusalén de calles de oro, mar de cristal y todas estas cosas que el dispensacionalista, ¿cierto? Nuestros hermanos dispensacionalistas han generado, ¿cierto? Como inclusive hay coro, hay toda una teología tras el dispensacionalismo, ¿ya? Como podemos ver, en todo este sistema de interpretación se usa mucho el libro de Daniel. Por esta razón, después de presentar nuestras inquietudes acerca del dispensacionalismo, pasaremos a analizar unas pequeñas pautas de interpretación del libro de Daniel, en especial el capítulo 9 y las 70 semanas, que lo vamos a ver, yo creo, así como vamos, en unas 2 o 3 semanas más. Inquietudes sobre la escatología del dispensacionalismo. Estas son las inquietudes que yo quiero compartir con ustedes, que yo tengo, ¿cierto? Respecto, o esta es la debilidad que tiene esta escatología dispensacionalista, lo que hemos visto, el reinado de los 1000 años, la segunda venida, pero que primero viene en forma secreta, a esta interpretación, ¿cierto?, de Daniel 9:27 y todo eso, ¿ya? Primero, a continuación, analizaremos, yo creo que nos vamos a quedar en el título nomás, hermanos. A continuación analizaremos algunos de los que yo considero las principales debilidades en este sistema de interpretación y lo haré a través de preguntas. Primero, ¿son Israel y la Iglesia 2 entidades diferentes en el plan de Dios? No. No y sí. Después lo voy a explicar. ¿Tendrán 2 destinos diferentes? No, porque la salvación es solo por gracia, es solo por Cristo.
No hay dos formas de salvarse. Pero tengo una explicación mucho más larga que la voy a dejar para la próxima clase. Pero a manera de introducción, quiero decir lo siguiente. Para esto debemos entender que la Biblia es una unidad, es decir, no existe contradicción alguna ni tampoco discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hermanos amados, debemos de interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Por ejemplo, algunos cristianos sinceros han leído la dieta alimenticia de la ley de Moisés, ¿cierto? Y han concluido que los cristianos deben seguir su dieta de acuerdo a estas leyes. Hasta hablamos mucho del judaísmo, de que las iglesias pentecostales sobre todo se están judaizando. Sin embargo, si ellos leyeran solamente 2 pasajes del Nuevo Testamento, ellos descubrirían, nuestros hermanos dispensacionalistas que están tratando de meter mucho judaísmo a la iglesia, ellos descubrirían que la dieta de la ley de Moisés no se puede aplicar a lo que estamos bajo un nuevo pacto. ¿Qué dice Marcos 7, versículos 18 y 19? Te los voy a leer. Marcos capítulo número 7, versículo 18 y 19 dice: y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Perdón, es una pregunta. Y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Nos dice 1 de Timoteo, que no me lo sé de memoria, pero por lo menos me sé el primer versículo, del versículo 1. Hermanos, bajo el nuevo pacto no estamos sujetos a la ley de Moisés, sino a la ley de Cristo, que es lo que dice 1 Corintios 9:20. Aunque Cristo ciertamente transfirió los aspectos morales de la ley mosaica, los tenemos que obedecer, los 10 mandamientos, los tenemos que obedecer, porque por esto son incorporados en la ley de Cristo. Ni él ni sus apóstoles enseñaron que los cristianos están obligados a mantener las dietas alimenticias de la ley de Moisés. Eso es como manera de ejemplo. Por lo tanto, nosotros debemos interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Usted no puede predicar un versículo del Antiguo Testamento si es que no está claro e interpretado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, las maldiciones y las bendiciones. G12 o nuestros hermanos, pensemos que son hermanos, nuestros hermanos de Visión Celular, ellos le dan como, a usted le predican sobre las maldiciones y las bendiciones de manera de de Deuteronomio. No, hermanos, no. Las maldiciones y las bendiciones son para el pueblo de Israel. Y los israelitas, los judíos actualmente siguen pensando en Deuteronomio capítulo 7. Más bien, uno de los principios más importantes de interpretación nos dice que debemos entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, ya que en el Antiguo existen muchas cosas que no han sido claras y han sido reveladas en el Nuevo Testamento, y una de ellas es que el verdadero pueblo de Dios no es Israel en la carne, el Israel étnico, sino el Israel de la fe. Para esto podemos leer al apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versos 26 y 29. ¿Ve? ¿Quién es el Israel de Dios? Pablo dice, sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, y con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión
es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Le queda claro, cierto? ¿Sí? ¿Quedó claro quién es el Israel de Dios? Bueno, mucho más de esto vamos a ir viendo la próxima clase para contestar estas dos preguntas que nos hacíamos en esta inquietud sobre la escatología del dispensacionalismo. ¿Son Israel y la Iglesia dos entidades diferentes en el plan de Dios? ¿Tendrá dos destinos distintos? Yo creo que no. Bien. Dejo abiertos los micrófonos y espero de parte de ustedes preguntas y comentarios. Hermano Guillermo, no más que nada para acotar con respecto a lo que hablaba con respecto a la alimentación. Tenemos el caso de Pedro, cuando Pedro tenía que ir a visitar, ¿no es cierto?, al gentil y tenía hambre. Entonces, él no llevaba que comer y Dios le muestra, ¿no es cierto?, en el manto que nada es prohibido. Eso es una acotación más que nada a lo que había dicho usted antes. Exacto. Muchas gracias, Pastor José Miguel. Muchas gracias. Hermano Daniel, preguntas y respuestas. Preguntas y comentarios. No, le iba a consultar yo en el dispensacionalismo. ¿Qué mirada tiene con respecto a la predicación de los dos olivos? De los dos olivos. Bueno, ¿te parece que lo veamos más adelante? ¿Ya? Me parece estupendo. Sí. Te la dejo ahí. Es que te estás adelantando mucho porque vamos a ir, claro. Sí, ¿tú te refieres al olivo de Romanos? ¿Que menciona Romanos? Me parece que en Romanos aparece, ¿cierto?, la predicación de los dos olivos, y también en algo de Apocalipsis también dice que aparecerán los dos, ¿cierto? Y que se supone que van a predicar por un tiempo. Tú estás hablando de los dos testigos. Eso, los dos testigos. Los dos testigos. No. Eso. Bueno, veámoslo, hermano Daniel. Sí. Veámoslo. Se me mezclaron los testigos con la aceituna. Claro. Con las palomas que andaban trayendo un olivo cada paloma. Claro. Ya, no hay problema. Te lo contesto en la próxima clase, no te preocupes. Ya. Hermana Elizabeth, comentarios y preguntas. Solamente un comentario. Es que he notado que los dispensacionalistas son personas que viven con miedo, con temor, no son felices. Surge cualquier enfermedad, cualquier virus nuevo, pues ya es el fin del mundo, ya se preocupan. Si encuentran la cura para la enfermedad, pues no la usen, que si eso tiene un chip, que si la marca de la bestia, y se inventan una serie de cosas y le meten miedo al público también. Y los que no conocen la palabra de Dios, pues se dejan llevar de estas creencias. Exacto, ¿okay? Muy buen punto, hermana Elizabeth. Sí, también ellos establecen fechas para la segunda venida de Cristo Jesús. Exacto. Y a este líder político que se menciona, le ponen nombre y apellido también. Entonces, si ese político muere, pues no, que no era ese, que era este otro, no, que no es este, que es aquel. O sea que siempre tienen cosas para inventarse, cosas nuevas, y es de preocupación para el pueblo que no conoce el Evangelio de Cristo Jesús y se deja convencer de todas estas creencias. Exactamente, sí. Eso, sí. Hermana Elizabeth. Gracias, hermana Elizabeth. Mire, estamos estudiando nosotros en nuestra iglesia local, a ti, hermana Julia, estamos estudiando los atributos de Dios, ¿cierto? Lo que se llama escatología propia. Y hay un atributo que vimos la semana pasada que es la inmutabilidad de Dios. Dios no puede cambiar, hermano. Lo que Dios ha decretado en su palabra no lo puede cambiar.
Pero como bien decía nuestra hermana Elizabeth, sin el ánimo de generar esperamos que ninguno de los que está acá, que no sabe, que no ha estudiado escatología y tiene una mirada preconcebida sobre estas cosas y ama a Israel de una manera tan. Tenemos que amar a todas las naciones, hermano, todas las naciones, incluida Rey Israel, por supuesto. Yo les pido que tengan paciencia, vamos a ir mirando, dándole una mirada bíblica a todos estos temas que son importantes a analizar, porque Dios es inmutable y Él no cambia. Las promesas que hizo al Israel, ¿cierto? Fueron cumplidas en Cristo, como dice Gálatas capítulo 6. Él es el Israel de Dios. Y así sucesivamente vamos a ir viendo las interpretaciones, porque recuerden, la forma de interpretar aquellas cosas que no están claras en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento las interpreta. Hermana Julia, preguntas y comentarios. Después yo. Ok. Está silenciada, hermana Julia. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Y volviendo atrás, de dos pueblos hizo uno, como dice Romanos 11, dice, Dios no tiene dos pueblos, sino uno solo, y a ese pueblo pertenecen todos los que creen, judíos y gentiles, pero los que creen en Jesucristo. Entonces, esto, al tema de que Dios, Jesucristo viene en las nubes, lo que entiendo que ellos están interpretando es que Jesucristo viene en las nubes a buscar a su iglesia, como dice la palabra, porque para que Jesucristo pueda reinar en el mundo, este mundo tiene que ser purificado, tiene que eliminar toda contaminación que dice la palabra, que es fuego y azufre, con fuego y azufre. Y que el Señor Jesucristo dice que en las nubes se llevará a su iglesia, la permanecerá en el cielo o donde sea por no sé si son 1000 años o qué, y que se quedará un grupo de los 144,000, que son supuestamente los judíos, que no se contaminaron, y que como Él se lleva el Espíritu Santo con su iglesia, entonces esos judíos, que son los que van a tener el Espíritu Santo, van a tratar de rescatar el último grupo, que son los que salen con vestidura. Eso es lo que yo entiendo. Que una vez que suceda eso, entonces con fuego y azufre se limpiará el mundo, porque Jesucristo no puede venir a reinar a un mundo contaminado, porque ya Él resucitó y el mundo se está rigiendo a través del Espíritu Santo y de la iglesia. ¿Comprende? Eso es lo que yo he entendido que ellos han interpretado. Y para mí tiene bastante sentido. Le hago una pregunta a usted, hermana Julia. Eso es lo que usted cree, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, es respetable. Yo no voy a decir nada al respecto. No la comparto, sí, pero, hermana Julia, vamos a ir viendo las debilidades de la mirada dispensacionalista, ¿ya? Hoy día no alcanzamos a verlas todas. Sería bueno que para la próxima clase pudiera estar para que esta mirada, ¿cierto?, que tienen los dispensacionalistas, y me desprendo que usted es dispensacionalista, y está bien, yo no voy a pronunciarme al respecto, solamente yo voy a tratar de dar una mirada desde mi punto de vista bíblica a esto del dispensacionalismo, ¿ya? Fíjese lo que dice Jeremías 31:33, hermana Julia, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jeremías, ¿cierto? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, ponga atención, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué pueblo? ¿A qué pueblo se refiere? A todo el pueblo que creyó en Jesucristo, por lo menos ahora mismo.
pero usted cree que hay dos pueblos, el pueblo de Israel y la iglesia. No, dice Romanos que no. Esto dice Romanos que no, que de dos pueblos hizo uno. O sea, que el pueblo de Israel, nosotros somos el nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia, que es uno solo, de todo el que creyó en Jesucristo. Bueno, ok, pero parece que interpreté mal lo que me dijo delante. Pero no se preocupe, vamos a ir viendo esto. Yo le pido que todas las preguntas que usted tenga de lo que yo voy diciendo o indicando, usted levante su manito y me diga, acláremelo, mire que yo tengo otra mirada, para que podamos tener, ¿cierto?, una claridad. Usted puede, ¿cierto?, seguir creyendo en ello, está bien, pero yo queremos ir avanzando de a poquitito, ¿cierto?, viendo las miradas tanto dispensacionalistas como la posición reformada respecto a estos temas escatológicos, que son importantes que los conozcamos. Yo pertenezco a una iglesia reformada, pero Ya. creo que lo que ellos dicen tiene bastante sentido. Ya, ¿Comprende? ya, perfecto, ¿no? Está bien. Yo también soy reformado, pero ahí me quedó un poquito, o yo me confundí, o yo escuché mal lo que usted me dijo. Sí, parece que, hermano, perdón, Pastor José Miguel. Sí, bueno, yo estaba atento a lo que estaba hablando nuestra hermana Julia. Sí, estaba dentro del contexto que estábamos conversando con respecto a la diferencia que hay entre una y otra postura. Pero por lo que ella dice, bueno, nosotros también somos reformados, así que escuché muy bien y seguramente en el diálogo, en alguna palabra a lo mejor no se expresó bien o no lo escuchó bien usted, pero Parece. la idea que ella está planteando es una idea reformada, que Ya. cuando se llama, habla de un solo pueblo, incluso cuando usted lee Jeremías, igual, cuando habla de, ¿no es cierto?, que él va a ser un solo pueblo, está hablando justamente de la unión de Israel y de los que creen en Cristo y nosotros, ¿no es cierto?, que también creemos en Cristo, que lo tenemos como Señor y Salvador de nuestra vida y forma, ¿no es cierto?, un solo pueblo. Eso es lo que nuestra hermana Bueno, yo lo escuché mal. Ya. Hermana estaba Julia, me disculpa, hablando. no, parece que le escuché mal, así que le ofrezco las disculpas. Parece que la estaba tirando al lago de fuego y azufre ya. Ya la estaba condenando Ya la sin. estaba condenando ya. No, sí, no. Sí, Ok. oiga, mi hermano, yo le envié a su chat ¿Ya? una cosa que encontré acá ¿cuánto Ya. se llama? De un teólogo, Erickson Miller, es también es reformado. También tiene una diferente postura, es bien bueno. Yo les voy a tratar de enviar en la teología de Ya. Erickson Miller. Ok, denle nomás. Yo la tengo, se las voy a mandar para que los hermanos puedan ver. Igual ahí hay muchos temas y hay varias cosas también acerca de las últimas cosas de la iglesia y todo eso. Ok. Sí, Así me que yo parece, a ver sí. si un ratito más, a ver si que se las mando para que la tengan ahí en su archivo en su biblioteca personal, Virtual, claro. en su biblioteca Bien. virtual. Bien, gracias, Pastor José Miguel. Disculpe, hermana Julia, yo a lo mejor escuché mal lo que usted me dijo, ¿ya? Así que, hermana Marta, consultas y comentarios. Está apagada, silenciada. Se apagó ahí usted también. ¿Quién va a hablar, Marta? Sí, se apagó la pantalla, no se le escucha nada. Y no se ve ahora tampoco. Bueno, mientras tanto, hermana Marta, vamos a pasar a nuestro pastor Joel. Pastor Joel Guerra, muy buenas noches. Consultas y comentarios, sí que está ahí disponible. También. Mano Daniel, ¿tú ya dijiste tus preguntas o quieres comentar algo más? No, solamente me tengo la duda con lo que le preguntaba y la verdad que yo, a ver, tenía una idea, la verdad que bastante dispensacionalista, pero justamente de un tiempo a esta parte he estado leyendo algunas cosas y justamente tengo la duda cómo se plantea este proceso. Por eso les preguntaba justamente por los dos
Los dos testigos. Los dos testigos. Yeah. Entonces, pero voy a esperar la respuesta para ver salir bien de la duda. De mi duda. Así que eso. Bien, listo, gracias. Hermana Gladys, Pastor José Miguel. Hermano, sí, le acabo de enviar en la teología de Erickson. Ya, muchas gracias. Los hermanos la vean ahí. Muchas gracias, Pastor José Miguel. Hermana Gladys, ¿alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Si está ahí, si puede, si no, voy a entenderlo. No hay pregunta, mi hermano. Ya, perfecto. Gracias por estar con nosotros, hermana Gladys. Hermano Mario, de allá de Guatemala, preguntas y comentarios. Buenas noches, hermano. Para mí todo esto es nuevo, hermano. Yo vivo en un pueblo de San Marcos, Guatemala. Esos temas no se tocan. Lo único que sabíamos era por el canto de Marino de la Gran Tribulación, y los adventistas mencionan un poco esos temas con esa estatua. Ellos mencionan algo de esto, pero para mí es nuevo. Hasta ahora supe de la teología del pacto, la posición reformada y el dispensacionalismo, pero yo me inclino más a la teología del pacto, hermano, porque el reino de Cristo ya está, Cristo está reinando, y lo veo más lógico conforme usted lo va explicando. Yo veo los errores de la gran tribulación, los 7 años de tribulación, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de donde se pone todo feo para los cristianos, y no cuadra. O así como usted lo explicó, para mí no cuadra esa idea del pacto secreto, no lo veo que cuadre. Todo tenía una duda, hermano, en la teología del pacto, ¿dónde se encuentra la tribulación, o no existe tribulación ahí? La tribulación que se menciona en la Biblia, básicamente la que vivió el pueblo de Israel en el primer siglo, ahí, y que termina en el año 70 ahí en Masada, con la destrucción, ¿cierto?, ahí del pueblo de Israel. A eso se refiere Mateo 24 y Marcos capítulo 13, parece que también habla sobre esto. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero agradecido con usted, hermano. Gracias por tomar su tiempo y darnos estas clases. Ahí todo está claro, mi hermano, todo está bien. Bien, hermano, un abrazo ahí a la familia. Hermana Marta, hermano. ¿Estará ahí? Gracias, hermano Mario. ¿Estará por ahí alguna pregunta? Si no, concluimos. No. Ahí sí, ahora sí, ya, bien, ahí apareció. Aleluya. Aleluya, claro. Que no se me haya ido la pregunta, porque tengo 2 Biblias aquí. Pero, ay, Dios mío, se me ha ido en el versículo 2:24 de Romanos. Dice, a menudo el peor enemigo del evangelio y del honor de Dios es el pecado en las vidas de aquellos que profesan ser creyentes. El verdadero judaísmo se halla en aquellos que son justos delante de Dios, tengan o no padre judío, o señales físicas en la circuncisión. Esto que habla del judaísmo, pues yo entiendo que muchos de ellos se quedarán con esa postura. Bueno, porque hasta el día de hoy hay gente que... Ya, mire, existe la teología del reemplazo, que el mundo reformado no la comparte. La teología del reemplazo tiene que ver con que la iglesia reemplaza a Israel en forma definitiva, y que Israel ya no tiene ninguna incidencia en el reloj profético del Señor. La verdad que no, sí y no en el fondo, porque hay un remanente fiel, un remanente que tienen que sí o sí creer en Cristo para ser parte de este pueblo que habla Jeremías 31. Entonces, el judío étnico, si no se convierte a Cristo, hermana Marta, se va a ir al lago de fuego, le va a ir a hacer compañía ahí a Satanás. Tan sencillo como eso, fuerte lo que digo, pero en el fondo es eso. Pero ese remanente que habla el capítulo 11 de Romanos, sin lugar a duda que son aquellos que el Espíritu Santo los va a convencer, porque son parte del pueblo de Dios, ¿ya? Eso, y ni pensar en los santos del Antiguo Testamento, que creyeron en el Mesías que iba a venir. Entonces también hay una fidelidad de parte de Dios con
con el pueblo del pacto, ¿entiendes? Ajá. Eso es lo que le puedo contestar así de manera somera, ¿no? Gracias. Ya, hermana Marta. Bien, hermanos, hemos concluido ya esta noche con esta vuelta a la escatología, ¿cierto? Y espero que haya sido de provecho y aquellos que tenían alguna mirada distinta, vayamos ya, ¿cierto? Usted confirmando más su posición o ¿cierto? Tratando de acercarse, ¿cierto? A lo que las escrituras dicen y no lo que dice Alejandro. ¿Mm? Bien, vamos a orar. Pastor José Miguel, ¿nos puede llevar en oración para concluir el día de hoy esta clase? Bueno, queremos dar gracias a Dios, ¿no es cierto? Porque esta clase ha sido súper interesante. Yo pienso que algunos que tenían dudas, se les ha aclarado la duda, y los que no dudábamos, nos sirvió para poder reafirmar más nuestro conocimiento. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por eso y vamos a pedirle su bendición. Amén. Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias porque esta noche, Señor, tú has llegado a nuestros hogares, Señor, nos has mostrado tu verdadera, Señor, escritura y tu verdadera palabra a través del Espíritu Santo y a través, Señor, del conocimiento que tú le has dado a nuestro hermano Guillermo. Bendícele, Señor, a él, a su familia. Y gracias, Padre, te damos porque tú estás con cada uno de nosotros en todo momento de nuestras vidas. Y al retirarnos, Señor, de este taller, de esta clase, Señor, pedimos que tú nos des la bendición de lo alto, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo recaiga sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sí? Dios les bendiga, hermanos amados. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Ahí prendan sus camaritas si pueden, para que nos podamos despedir. Chao, chao, cuídense, nos vemos. Les dejo cordialmente invitado para mañana. Tenemos, vamos a ver mañana 2 atributos más del Señor, de este maravilloso Dios que tenemos en nuestra iglesia local. Estamos estudiando los atributos de Dios, así que lo dejamos cordialmente invitado a las 20:30 horas, es decir, no a las 8 de la noche, sino que a las 8:30 de la noche. Ahí les mando el link de Zoom para que se puedan conectar. Dios les bendiga. Chao, chao. Hermana Gladys, gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Bye, bye, cuídense. Mano Mario, chao, chao, Daniel, Mana Marta, Pastor Joel, Guerra, chao, chao. Chaito, bendiciones a todos. Chao, Daniel.